Muchas muestras de gas son una mezcla de gases. Por ejemplo, el aire que respiras es una mezcla de gases oxígeno y nitrógeno principalmente. Para mezclas de gas, usamos las leyes de los gases que hemos estudiado porque las partículas de todos los gases se comportan en la misma forma. Por tanto, la presión total de los gases en una mezcla es resultado de las colisiones de las partículas de gas sin importar de qué tipo de gas se trate. En una mezcla de gas, cada gas ejerce su presión total, que es la presión que ejercería si fuese el único gas en el contenedor, en cada contenedor independientemente. Si cada gas se encuentra en un recipiente, la presión sería su presión parcial. En la ley de Dalton se establece que la presión total son la mezcla de todos los gases. La presión total sería la suma de cada presión parcial que ejerce cada uno de los gases. Como podemos ver aquí en esta fórmula, la presión total es igual a la presión parcial 1, la presión parcial 2 y así sucesivamente dependiendo de cuántos gases estemos mezclando en el momento. En el ejemplo podemos ver que estamos suponiendo que tenemos dos tanques separados, el cual lo vamos a mezclar. Un tanque está lleno de de helio a presión de 2 atmósferas y el otro está lleno de argón a presión de 4 atmósferas. Cuando los gases se combinan en un mismo tanque con el mismo volumen y la misma temperatura, el número de moléculas del gas determina la presión en un contenedor. Ahí la presión de la mezcla de gases sería 6 atmósferas. Es decir, la suma, la presión de la mezcla de los gases sería 6 atmósferas, ya que estamos sumando las dos presiones parciales que estamos mezclando, el cual es la del helio, que es 2 atmósferas, y la del argón, que serían 4 atmósferas, que es la suma y la presión total sería la suma de las presiones individuales o parciales. Cálculo de la presión total de una mezcla de gases. Un tanque de gas de 10 litros contiene gas propano a una presión de 300 torr. Otro tanque de gas de 10 litros contiene gas metano a una presión de 500 torr. Al preparar una mezcla de combustible gaseoso, los gases de ambos tanques se combinan en un contenedor de 10 litros a la misma temperatura. ¿Cuál es la presión de la mezcla de los gases? La solución es que mediante la ley de Dalton, la presión parcial, encontramos que la presión total de la mezcla de los gases es la suma de las presiones parciales de todos los gases en esta mezcla. Entonces sería la presión total va a ser igual a la presión propano más la presión del gas metano, que en este caso serían 300 torr más 500 torr para un total de 800 torr. Por lo tanto, el propano y el metano se colocan en el mismo contenedor y la presión total de la mezcla serían 800 torr. Bueno, el aire es una mezcla de gases. El aire que respira es una mezcla de gases. Lo que conocemos como presión atmosférica es en realidad las presiones parciales de los gases en el aire. En la siguiente tabla podemos observar las presiones parciales de los gases en el aire en un día típico. A continuación, pues seguimos con el tema que sería la presión parcial en un gas en una mezcla. Para esto, pues vamos a desarrollar un pequeño ejemplo. Una mezcla de oxígeno y helio se prepara para un buzo que descenderá 200 pies bajo el océano. A dicha profundidad el buzo respirará una mezcla gaseosa que tiene una presión total de 7,0 atmosférica. Si la presión parcial del oxígeno en el tanque es de 1140, ¿cuál es la presión parcial atmosférica del helio? Pues para esto, pues a continuación le daremos la solución. Pues necesitaremos 3 pasos. El primero sería escribir la ecuación de la suma para sumar las presiones parciales. Pues aquí a continuación estamos viendo cuál es la ecuación. Luego de esto resolvemos la presión desconocida, hacemos el cálculo para encontrarla. Luego convertimos las unidades para que así puedan coincidir. Realizamos nuestro cálculo, nuestro desarrollo y luego sustituimos las presiones conocidas y calculamos la incógnita.
El H2 desplaza agua en el contenedor, puesto que algo de agua se evapora a la misma temperatura. También hay vapor de agua. Cuando determinamos la presión del gas recolectado, es igual a la suma de la presión parcial de gas hidrógeno y el vapor de agua. Puesto que necesitamos determinar la presión del gas seco, debemos encontrar la presión de vapor del agua a la temperatura experimental y restarla de la presión de gas total. Una vez que conocemos la presión del gas H2 seco, podemos usar el volumen del contenedor y temperatura para determinar los moles o gramos de gas hidrógeno recolectado. En este momento procedemos a presentar los materiales que vamos a utilizar para el experimento. Como primera medida tenemos ácido acético, más conocido como el vinagre convencional de casa. Tenemos bolsas plásticas y tenemos bicarbonato de sodio. Bueno, ahora procederemos a realizar el experimento. Primero tenemos que llenar una de las dos bolsas con bicarbonato de sodio y la otra bolsa la vamos a llenar con ácido acético, más conocido como vinagre. Y luego las dos bolsas las amarraremos y juntaremos sus presiones, que vendríamos sacándolo del aire que contiene la bolsa. Sí, ahora echando vinagre. Ahora sí nos saca el experimento, ¿vale? ¿Ah? Ahora sí nos saca el experimento. ¿Que los el código? ¿Ya le mando? ¿Tienes tu teléfono ahí? No sé. Así le echamos. Por allá, gay. No pasa nada. Pase. Voy a contar esto. Bueno, ahora procederemos a realizar el experimento. Primero tenemos que llenar una de las dos bolsas con bicarbonato de sodio y la otra bolsa la vamos a llenar con ácido acético, más conocido como vinagre. Y luego las dos bolsas las amarraremos y juntaremos sus presiones, que vendríamos sacándolo del aire que contiene la bolsa. Bueno, ahora que tenemos las dos bolsas llenas de la sustancia, vamos a introducir el vinagre dentro de la bolsa de bicarbonato. Tenemos que hacer que no quede nada de aire en la bolsa que contiene bicarbonato. ¿Ese de cuántos datos son? ¿Se lo puedo poner? Bueno, ahora que tenemos las dos bolsas juntas, introducidas, lo que haremos va a ser estallar la bolsa que está en el interior, que es la que contiene aire. Ya no se ve esa mierda. No enfocó cuando hizo la reacción, no enfocó. Como resultado tuvimos esto. Bueno, como conclusión del experimento pudimos ver que las dos presiones que se encontraban parcialmente en cada una de estas bolsas, al momento de juntarse, obtuvimos una presión total, ya que al momento de estallar la bolsa de vinagre pudimos ver la reacción que tuvo con el bicarbonato, y así obtuvimos una presión totalmente distinta gracias a la reacción que hubo dentro de la bolsa, como podemos ver aquí.